Dios les bendiga, le doy la bienvenida a toda nuestra hermosa audiencia a nuestro programa El Consejo de Dios. Hoy nos encontramos con nuestro pastor José González, quien ha tenido a bien traer un tema muy hermoso que yo sé que definitivamente va a ser de gran importancia para nuestras vidas. Pastor. Parito, Dios le bendiga y muchas gracias por estar aquí en el programa y por poder estar en este momento con deseo de que Dios nos ayude a ser de bendición para toda nuestra querida audiencia, poder llegar lejos hasta donde Dios quiera llevar este mensaje a los corazones y familias que seguramente están muy necesitados de este programa El Consejo de Dios. Bueno, entonces el mensaje de hoy está en Malaquías 2:13, pero antes de hacer la lectura quiero llevarlos como a un paréntesis, teniendo en cuenta la versión de Isaías 6. Isaías 6 nos habla de la gloria de Dios en el templo, cómo se manifestó en el llamamiento de Isaías, y la versión que llevamos el día de hoy para ustedes tiene que ver con las lágrimas que hay en el templo, pero ¿por qué situación? Y dice así Malaquías 2:13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Vemos aquí que aquí hay unas lágrimas, hay un lamento, pero vemos que Dios dice que no va a escuchar estas lágrimas. Entonces, si lo comparamos, ¿qué pasó en este lugar? ¿Qué está sucediendo o qué pasó en este momento de la historia? Pastor, ¿por qué las lágrimas? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, creo que es importante fijarnos muy bien en el mensaje que aquí expresa el profeta Malaquías. Hay varias cosas. Dice que es el altar de Dios que está cubierto de lágrimas. A ver, no siempre las lágrimas, o sea, las lágrimas a veces expresan o es la manifestación o expresión de un sentimiento profundo. Puede haber lágrimas por causa de un dolor, de una pérdida, la muerte de un ser querido, por infinidad de sentimientos pueden darse en las lágrimas. Pero en este caso, las lágrimas que vemos aquí son lágrimas de sufrimiento, las cosas que siguieron a unos sucesos espirituales que se dieron en el pueblo. Dios llamó a la nación de Israel para que fueran felices. Los sacó de la esclavitud y los introdujo a la tierra prometida. Y allí los rodeó de favores y de bendiciones. Les dio una tierra rodeada de mares. Habían desiertos, habían ríos. Dice que viñas, olivares, ciudades. Tenía todo preparado por Dios para que ellos fueran felices. Sin embargo, si nosotros leemos el contexto bíblico, nos damos cuenta que este pueblo llegó a ser saturado o atravesado, traspasado por infinidad de sufrimientos, muchos dolores, persecuciones, muerte, hambres, exclusión, esclavitud. Y dice que el altar se llenó de lágrimas. O sea, nosotros nos damos cuenta
que el templo fue saqueado muchas veces y últimamente fue destruido el templo y fue derribado el muro y fueron llevados los cautivos israelitas a otros pueblos y muchos otros fueron masacrados. Entonces todas esas cosas es lo que tenemos aquí. Dice que se llenó el altar de lágrimas. Yo creo que en contexto podemos invitarlo a que le pegue una miradita al libro de Lamentaciones y usted va a observar ahí para que tenga más claridad sobre por qué se lamentaba el pueblo de Israel. De otro lado dice que no solamente estaba cubierto de lágrimas, sino de llanto, de clamor, de llanto y de clamor. Y un hecho más, donde dice Dios, no miraré más la ofrenda para aceptarla de vuestra mano. O sea que Dios estaba enojado y Dios no quería aceptar ningún tipo de ofrenda o de sacrificio, de clamor o de oración, porque en realidad Dios estaba enojado con su propio pueblo. Bueno, pastor, desde ese punto de vista, Dios estaba enojado, pero ¿por qué se perdió esa comunicación con Dios? ¿Qué los llevó a apartar el oído o Dios el oído al clamor de ellos? Bueno, yo creo que es bueno empezar, diríamos, irnos hasta el punto donde se quebró esa comunicación. A ver, Dios ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo en el desierto. Para eso el pueblo fue comisionado para que trajera pieles, madera, oro, plata, piedras preciosas, telas, pieles y tanta cosa. Y el altar o el santuario fue construido. Además, Dios designó una tribu y una familia, la familia de Leví, la familia de Aarón, para que fueran sus sacerdotes. Eran los encargados de cuidar el santuario, eran los encargados de la administración hasta el tiempo cuando Salomón construyó el templo y el santuario se estableció ya en Jerusalén y en el templo completamente. Entonces, esa tribu, la tribu sacerdotal, sería la guardiana de la fe del pueblo. Debían conservar la fe, la pureza. Eran los guardianes de la doctrina, tenían el libro. Debían conservar esa doctrina, esos mandamientos intactos, puros, como los recibían de Dios, y llevarlos al pueblo, y así todos los días, y así cada mañana, y así siempre. Pero un día los sacerdotes comenzaron a desviarse, a no ser tan íntegros. Nosotros vemos que un día 2 sacerdotes, hijos de Aarón, entraron al santuario y dice que entraron a ofrecer fuego extraño, un fuego que Dios nunca les había mandado. Y dice, y allá murieron, dentro del tabernáculo, en el mismo santuario, allá murieron. También nos habla la Biblia de los hijos de Elí. Dice la Biblia que estos jóvenes sacerdotes daban muy mal ejemplo en el pueblo. Dice que dormían con las mujeres que iban al santuario a adorar y que además profanaban el sacrificio y la ofrenda.
Y Dios se fue indignando con este pueblo y dice que esos sacerdotes murieron asesinados. El sacerdote, sumo sacerdote, también murió. Y murieron miles de la nación, 30 o 40,000 personas fueron masacrados a espada por los filisteos, y todo en razón de un pecado que se había cometido desde adentro, desde el sacerdocio. Y me parece que ahí fue donde se quebró el puente que los unía a Dios, el puente de la comunicación. Parece que ahí se quebró, ahí se rompió ese vínculo, y el pueblo se desconectó de Dios, y eso es lo que estamos observando aquí, cuando dice que ya Dios no mira la ofrenda. Sí, porque, bueno, acá estaba leyendo que dice que habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos la importancia de los liderazgos, de nuestros líderes, de no profanar, de no ir en contra de los mandamientos de Dios, porque es que los liderazgos son responsables de pueblos, de gente, y esto es lo que vemos el día de hoy, lo que ocurrió. ¿Y cuál sería, pastor, la solución? ¿Cuál sería la solución que Dios plantea para volver a escuchar, para retomar nuevamente, acogernos a su gracia, a todas las bondades que Él tiene para nosotros? Bueno, en este capítulo estamos observando que Dios se queja. O sea, Dios mira hacia atrás de ese pueblo. O sea, decimos mira hacia atrás, porque Dios es omnipresente, está en todos los tiempos. Pero pues yo tengo que mirar hacia atrás. Entonces Malaquías está mirando hacia atrás, siglos atrás. Lo que era la nación y lo que era la tribu de Leví, lo que era el sacerdocio de Leví, lo que era todo eso, y los grandes beneficios que se recibieron cuando las cosas estaban sucediendo conforme a la voluntad de Dios o a lo establecido en la palabra de Dios. Por eso es que decimos, miramos hacia atrás. Cuando dice, mi pacto fue, dice Dios, de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Estamos hablando en pasado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está. Se dañaron esos liderazgos y se rompió ese puente, se rompió ese vínculo conector que los conectaba a Dios. Y entonces ellos comenzaron a dar mal ejemplo. Y los que eran encargados de llevar el pueblo a Dios, de llevar las masas, las multitudes, llevarlas a Dios, a la fe, a la santidad, a la consagración, a la adoración, a una plena armonía con Dios, ahora no solamente se desviaron ellos, sino que hicieron apartar a mucha gente del camino, a muchos del camino, hasta el punto de que toda la nación fue llevada a la cautividad. El pueblo se perdió. Pero me hacía una pregunta. La pregunta que me hacía es, ¿qué hay que hacer? Creo que esa era su pregunta.
para sanar los liderazgos. O sea que lo que primero se dañaron allí, o primero se dañó, fue el liderazgo, los liderazgos, la gente, los líderes, los encargados o responsables de la administración de la nación en todos los órdenes, incluido lo religioso, que diríamos que era la parte principal. Dice la Biblia que vendría el Señor. Bueno, está profetizado, según lo dice Malaquías, que vendría Juan el Bautista. Juan el Bautista sería el precursor del Mesías. Y que vendría el Mesías con una misión. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entendemos que el jabón representa la pureza, la limpieza, la santidad. Y el fuego que purifica es la representación del Espíritu Santo. Entonces parece que esa es la misión del Mesías, venir a santificar y a depurar lo que se había corrompido, lo que se había degradado, degenerado, lo que se había salido de su lugar, y volverlo a instalar, volverlo a colocar, volverlo a orientar nuevamente en dirección a Dios. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Vuelve otra vez con la tribu de Leví, porque era la tribu sacerdotal. Entonces, el pueblo se perdió por ese camino. Ahora hay que volver nuevamente a traer la tribu de Leví, retornarlos a la verdadera adoración, y para que ellos a su vez puedan llevar doctrina sana y un ejemplo sano a la nación. A mí me parece que es importante hoy en nuestro día en la iglesia los liderazgos, incluido el pastor, los diáconos, los líderes de la iglesia, los comités de la iglesia. Si esos liderazgos son sanos, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia, sanos en la doctrina, sanos en el ejemplo, sanos en la instrucción espiritual, si esos liderazgos son verdaderamente sanos, ellos van a impartir, a irradiar luz y a irradiar ejemplo y a irradiar inspiración al resto del pueblo, y toda la congregación va a ser impactada y movida por un avivamiento asombroso, por una manifestación asombrosa del Espíritu Santo. Entonces, bienvenida este momento y esta charla para invitar a los líderes, a los diáconos y a todo el mundo que tiene algún cargo en la iglesia, alguna representación en la iglesia, a invitarlo a que se pare firme en el servicio a Dios y pensando en que la iglesia necesita la convicción, la consagración, la entrega, el apoyo, la ayuda, el respaldo, necesita la vocación férvida y profunda de cada líder para de esa manera llevar siempre la iglesia con vientos de crecimiento y vientos de prosperidad, como lo observamos en el libro de los Hechos, que nos habla, dice que la iglesia crecía, las iglesias crecían y eran fortalecidas, y que habían muchos milagros, dice la Biblia, y que habían muchos milagros, dice
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Bueno, eso es lo que necesitamos: líderes fuertes, líderes sanos, líderes con visión, líderes santos, líderes consagrados y líderes dispuestos a darlo todo por la obra del Señor.